hasta ahí Menéndez y Pelayo y su pico. Ahora sería impensable que el secretario de Defensa, el secretario de Estado para la Defensa, mandara a un guardia real con su boina azul a David Suárez para exigirle un roast para divertir a la reina. O que una de las carrozas reales los fuera recogiendo a él, a Luis Álvaro, a Carlos Faemino, a Ignatius Farray, a Angélica Lidl y a Juan Mayorga para improvisar una comedia. Y no porque hayan cambiado esencialmente las relaciones de la poesía con el poder. Si en 1855 Isabel II coronó en el Senado a Quintana, en 2016 los diputados Pachi López y Toni Cantó introdujeron por la puerta grande del Congreso a Manuel Tallafé para que hiciera un monólogo vestido de Cervantes desde la tribuna del presidente, antes de que algunos actores, entre los que se contaba José Mota, leyeran fragmentos del Quijote. Lo que han cambiado son otras cosas. Los gustos, desde luego. El teatro fue lo que fue con Felipe IV porque a él le gustaba, en tanto que Felipe III prefería la danza. A la reina Sofía le gustaba Rostropovich. El caso es que a la reina Leticia le gustan los planetas. Quizás sea por su condición de plebeya, por más que los genealogistas se empeñen en señalar que desciende del infante Sancho Fernández de León, del que cuentan los anales toledanos, que dijo, bueno, voy a modernizar, dijo que iba al rey de Marruecos, que le había de dar, primero lo leo traduciéndolo y luego lo leo en la forma original, que sabrá bien en la boca de muchos. Dijo que iba al rey de Marruecos, no, al revés, digo que iba a traducir antes. Dijo que iba al rey de Marruecos que le había de dar grandes saberes y que le iba a dar mucha fortuna, que le iba a dar muchos bienes, no especifica si monedados o si bienes muebles o inmuebles, bueno, grandes posesiones, sí, esa es la traducción. Y creyéronle muchos cristianos y muchos judíos, más de 40.000. Y acordó con ellos que fuesen con él a Sevilla y que les pagarían allí, que les pagarían en Sevilla. Y fueron con él para ir a Sevilla, pero él descaminó y fue a Cañamero, un castillo yermo y poblolo, e hizo mucho mal a moros y a cristianos. Y fue un martes al monte, y vino un oso y mató a Sancho Fernández. Y al tercer día, jueves, vino el rey de Badajoz, con gran poder de moros, y tomó Cañamero y los descabezó a todos. Dijo que iba al rey de Marruecos, que le había dar grandes haberes, y creyéronle muchos cristianos y muchos judíos, más de 40.000, y puso con ellos que fuesen con él a Sevilla, y que los pagarían y fueron con él por ir a Sevilla, mas él descaminó y fue a Cañamero, un castillo hermo e poblolo, e fizo mucho malen de amoros e a cristianos. Y fue un día martes a Muent, y vino un oso y mató a Sancho Fernández. Y a tercer día lloves, vino el rey de Badalloso, con gran poder de moros, e prisó Cañamero e descabezólos todos. Esta Edad Media, que se parece mucho a la descrita algunas veces por David Suárez, si naciste en la Edad Media lo más probable es que tu madre fuese una cabra, y que se prolonga bien entrado el Renacimiento y más allá, como demuestra el doctor Juan Huarte de San Juan, tenido por una de las mejores mentes científicas de España, cuando colige ser verdad, lo cito, se colige ser verdad lo que muchas historias auténticas afirman, que un perro, teniendo cuenta con una mujer, la empreñó. Y lo mismo hizo, sí, ya estaba modernizado. Y lo mismo, digamos, hizo un oso con una doncella que halló sola en el campo. Y de un simio que tuvo 2 hijos en otra mujer. Y de otra que andándose paseando por la ribera del mar, salió un pescado del agua y la empreñó. Desde aquellos tiempos a nuestros días han cambiado muchas cosas, o cuanto menos se han ido lenificando. Si Alfonso, hijo de Alfonso XIII, tuvo por un matrimonio morganático que renunciar a heredar un trono que de todas maneras quedó fuera de su alcance porque murió antes que Franco, murió antes que su padre y murió antes que la República, por causa de un accidente de coche sin aparente importancia en el que los médicos no tuvieron en cuenta otra tradición regia, otra notable tradición regia, la hemofilia de la reina Victoria. Felipe VI, por contra, pudo casarse morganáticamente sin dar la mano izquierda. Es más, la expresión de la main gauche ha quedado para designar a los bastardos,
como cuenta Luis Escobar en sus memorias, que le oyó a la hermana de Juan Carlos I, que intentaba deshacer su sorpresa, la sorpresa del marqués de las Marismas del Guadalquivir, la sorpresa de Luis Escobar, cuando oyó de la hermana del rey que iba a visitar a su hermano, claro, y el marqués que era hermano, el de la mano izquierda, pero no quería decir hermano morganático ni nada parecido, quería decir hermano bastardo. El aplebeyamiento es imparable y es difícil que en un futuro no sustituyamos la indiscutiblemente necesaria figura regia por una especie de cobi o curro saludando con los brazos hasta donde le permita su anatomía, que ya sabemos cómo era la de aquellas dos mascotas, o un Manuel Tallafé disfrazado y reemplazable, un pontifex más que un rex. Ernesto Jiménez Caballero, el introductor del fascismo en España, como Benito Lopera Perrote en la serie Manos a la obra era introductor del Gotelé, bueno, pues Ernesto Jiménez Caballero podría decir yo soy el que introdujo el fascismo en este país a despecho del doctor Albiñana, al que solo le reconocieron méritos fascistas para fusilarlo. Ernesto Jiménez Caballero daba la clave de este aplebeyamiento en su ensayo Origen europeo, liberal y antiespañol de las corridas de toros, de 1931. Yo acepto que las corridas de toros tienen una modalidad brutal, repugnante, plebeya, soez, intolerable. Yo protesto con más energía que tú, con más coraje que tú, bárbaro turista, contra el sacrificio triste y ridículo de caballos flamélicos e inservibles. Yo me indigno con indignación pura, testicular, superior a la tuya, lacrimosa de bárbaro sentimental, contra el mucho martirio innecesario que se hace al nobilísimo toro en las corridas. Ahora bien, si yo acepto el plebeyismo, la crueldad, la estupidez y la vileza en las corridas de toros, es con una condición imprescindible, la de que tú me reconozcas y aceptes, bárbaro turista, que esa parte vulgar y soez de las corridas de toros no es española, sino europea, archieuropea, tuya. Escucha bien, las corridas de toros deben su aplebeyamiento actual a la Europa moderna, a esa de la Reforma, a la de los derechos del hombre, a la Revolución Francesa, a la burguesía liberal del siglo XIX, es decir, a ti, bárbaro turista. Las corridas de toros no eran en España una fiesta nacional y romántica hasta el siglo XIX, hasta que la nobleza caballeresca fue desposeída por la burguesía, gracias al movimiento de la Francia napoleónica y de la Inglaterra liberal. Hasta esa época, la fiesta de toros constituyó en España un deporte noble de caballeros ligado a un culto popular y milenario casi divino por el toro. Animal sagrado en la mitología ibérica, mediterránea, antigua. El caballero toreaba a caballo, ayudado por criados y servidores, ante damas ilustres, ante los monarcas. La fiesta de lancear toros era en la España heroica del 600 un sucedáneo viril de la guerra. Ya lo vio Goya, vértice de España entre dos mundos, el noble y el liberal. Ahora bien, la Revolución Francesa derrocó al caballero y lo bajó del caballo, poniendo en su lugar al criado, a la chusma plebeya cruel que antes permanecía disciplinada en segundo término. Ese fue el origen histórico del repugnante picador, el cual, en su odio al caballo como animal aristocrático, no vaciló en entregarle indefenso a las astas del toro. Del mismo modo se origina el torero profesional, especie hispánica, que no existió hasta la España moderna. Este torero no pudo evitar la parte vil y brutal que le daba la clase social ineducada, violenta, antiintelectual. Las corridas de toros cristalizan en España como espectáculo nacional al mismo compás que el sistema parlamentario. Raro era el diputado que no llegaba tarde al Parlamento en un día de toros por asistir a la corrida. No es pues a la España genuina, jerárquica, humana y heroica del 600 a la que hay que culpar de la barbarie de las corridas, sino a la España europeizante, burguesa y mixtificada del siglo XIX. No a la cruel España, sino a la Europa humanitaria, a Francia, a los anglosajones, esa Europa que nos envilece y luego nos insulta, a los españoles. Pues lo mismo puede decirse del paso de Vélez de Guevara, Calderón de la Barca y el Rey Planeta
a los planetas. Pero ese mismo aburguesamiento ha llevado a que una redada contemporánea con los nombres de poetas de comedias contemporáneos que he dado sea imposible. Antes todo el mundo escribía lo mismo, y cualquiera de aquellos ingenios gloriosos podría tener una obra titulada La creación del mundo, La venganza de Nitocris, El banquete de Semíramis, El sitio de Maastrique o A buen podador, mejor sarmentador, al punto de que podían escribir a cuatro manos como Calderón y Solís, y como también hacía Shakespeare en Inglaterra, y al punto de que los críticos dudan en atribuir tal o cual obra o tal o cual soneto a este genio o a otro. Ya se encargaba el soberano de unificar criterios, como lo había hecho Augusto, obligando a Horacio a escribir esa especie de himno de la Eurocopa que es el Carmen Saeculare, y desterrando a Ovidio entre salvajes tirados por el suelo y ordeñando a una yegua, como los pinta Delacroix. Espero que sea una yegua. De hecho, Théophile Gautier, por su tamaño, la llamó la yegua del caballo de Troya. También lo hacían sus justicias, porque a Lope de Vega lo desterraron 2 años del reino de Castilla y 8 de la corte, con pena de muerte si volvía. Otra cosa es que sí que volvió, y no, pero claro, la aplicación de la ley, por escribir versos contra su antiguo rollo Elena Osorio, es decir, por lo que hoy sería violencia machista, o una intolerable burla machista, en palabras de la exministra de Igualdad. Y estaba, por supuesto, la Inquisición, aunque no sabemos, por ejemplo, por qué prohibió las aventuras de Don Fruela, de Francisco Bernardo de Quirós, porque habrá quien diga que por escenas como aquella del tipo que saca el culo por una ventana de una calleja de Toledo para que le pongan una lavativa, para que le tiren una lavativa que al final no aguanta, una lavativa que no aguanta, y acaba regando con ella a los viandantes. Pero al responder a la acusación contra Góngora, una acusación por escribir suciedades, la Inquisición dejó claro que ella no estaba para perseguir lo escatológico sin épsilon. Con épsilon a lo mejor, pero sin épsilon no era cosa suya. Hoy, en cambio, los temas y los estilos son irreductibles. ¿Qué saldría, por ejemplo, de juntar a David Suárez, que es un Horacio sermoneador y realista, con Luis Álvaro, que es un Ovidio apasionado, fantaseador y mitológico? Pues saldría lo mismo que saldría de aquella proyectada película de Fellini y Bergman. Pues una mierda, que afortunadamente nunca llegó a rodarse. Porque aunque ellos mismos creyeran que eran afines, y podamos individuar semejanzas como que hacen un cine autobiográfico, fantasioso, teatral, machista y sin demasiada obsesión por el resumen, tenían 2 estilos completamente diferentes. A mí no me vale un Bergman por un Fellini. He visto un material inédito en blanco y negro en el que David Suárez, con una peluca rizada, rubia, dialoga con Luis Álvaro. Parece una parodia de la película inexistente de Fellini y Bergman y confirma mi juicio sobre ambas posibles colaboraciones, sobre el resultado de ambas posibles colaboraciones, Fellini y Bergman, Luis Álvaro y David Suárez. Suárez y Álvaro son lo suficientemente distintos, pero también lo suficientemente similares como para que no funcionara ni ese segundo punto de la lista que hizo Borges de lo que todo escritor debe evitar, y que era una enumeración exhaustiva de todo lo que ha funcionado bien en literatura. El segundo punto era las parejas de personajes disímiles o contradictorios, Don Quijote y Sancho Panza, Sherlock Holmes y Watson. Es que ni siquiera darían Suárez y Álvaro para una pareja como el gordo y el flaco, porque ya que los he comparado con Ovidio y Horacio, solo podrían ser el nasón y el flaco, que hasta en eso se parecen a los poetas romanos, rasgos que no solo no son excluyentes, sino perfectamente compatibles y muchas veces complementarios. Y no se agota ahí, hay que decir, no se agota en algo tan externo y tan superficial la similitud con los poetas romanos. El propio David Suárez reconoce que su humor es fruto del trabajo, con lo que vuelve a ponerse del lado de Horacio y de Catulo, quien se enorgullecía de pulir sus versos con piedra pómez. Mientras que con Luis Álvaro no nos cuesta imaginar una escena parecida a la que cuenta Ovidio en sus Tristes, en la que promete a su padre no volver a versificar, pero la promesa le sale en verso.
A veces incluso David Suárez deja de ser Horacio para ser Lucrecio, aunque claro, todo esto no dejan de parecer nombres de homosexuales del exilio cubano. Como cuando en Victoria Federica y Perros, de los directos en directo, miró a la cámara, emulando a Chaplin al final del Gran Dictador, y expuso de una bellísima manera la doctrina de Epicuro, tanto reduciéndola a apotegma, con la concisión de aquel epitafio que se hizo popular entre los romanos hasta el punto de tener una abreviatura reconocible, NF, NS, NC, non fui, non sum, non curo, no fui, no soy, me da igual, algo parecido al NPC, Non-Playable Character, el personaje no jugable de los videojuegos. Tanto con apotegmas como glosando estos versos de la naturaleza de las cosas que rezan así, en traducción del abate Marchena, autor sobre el que lamentablemente cayó mucho Menéndez y Pelayo, silenció mucho Menéndez y Pelayo, de lo que sabía, silenció Menéndez y Pelayo mucho de lo que sabía en su historia de los heterodoxos españoles, él mismo lo dice en este pasaje. A pesar de su fealdad y de su ateísmo, de su mala lengua y de su pobreza, se creía amado de todas las mujeres, lo cual le expuso a lances chistosísimos, aunque impropios de la gravedad de esta historia. Bueno, dando a entender con esto, de paso, que si eres creyente te hinchas de follar. Bueno, dice Lucrecio, traducido por el abate Marchena: mira también los siglos infinitos que han precedido a nuestro nacimiento, y nada son para la vida nuestra. Naturaleza en ellos nos ofrece como un espejo del futuro tiempo. Mira también los siglos infinitos que han precedido a nuestro nacimiento, y nada son para la vida nuestra. Naturaleza en ellos nos ofrece como un espejo del futuro tiempo. Suárez glosa estos versos. Lo más horaciano y epicúreo que ha llegado al público en nuestros días es Anthony Hopkins recitando en El Dragón Rojo, esa película que no logró salvar ni David Mamet, el final de la epístola a Albio, en la que Horacio juega con el equívoco vulgar de que los epicúreos viven como cerdos, antes de terminar Hopkins comiéndose el cerebro de Ray Liotta mientras está vivo. Pero no hay nada más lejos de esto. No hay nada más lejos del horacianismo artístico y del epicureísmo filosófico que esto. El padre Juan Eusebio Nierenberg, en su aprobación a la apología de Epicuro de don Francisco de Quevedo, no puede dejarlo más claro. Dice el padre Nierenberg: los estoicos merecen el origen sagrado que aquí se les da. Los epicúreos, no el que les dio el engaño. De la doctrina estoica, cuanto a la estima de la virtud, no fue hombre autor. De la epicúrea, como la ha aceptado el vulgo, no lo pudo ser sino un bruto, no filósofo, y más tal como Epicuro, que vivió mejor que estoicamente, y que no enseñó peor. A mi parecer, se diferenció de los estoicos en que éstos pusieron la dicha humana en la virtud. Epicuro en la paz de la conciencia, flor de aquella raíz. Llamóla deleite. Si pecó en esto, júzguelo quien goza el de la buena conciencia y paz de afectos. Es decir, juzgue quien goza el deleite de la... júzguelo quien goza entiéndase, el deleite de la buena conciencia y paz de afectos. Cuán cerca andaba, o sea, es que tire la primera piedra, o sea, que lo juzgue el que realmente tenga la flor de la virtud. Cuán cerca andaban de la doctrina cristiana, veráse en estos avisos de Epicteto y en su sentimiento. En una exhortación que hizo a sus oyentes, y refiere a Riano Nicomediense, les dio en cara, para confundirlos, con el ejemplo de los cristianos que vivían mejor que ellos. Ahora se podrá dar en cara a muchos cristianos que vivan peor que un gentil enseñó. La apología de la vida, el propio Suárez le da, el propio David Suárez, porque estamos Nierenberg, sí, no, ya hay bastante con tener dos grandes Suárez como precedentes, el jurista y el escéptico. Bueno, jurista no, sí, teólogo. David Suárez, el propio David Suárez, le da esa categoría retórica, la llama apología de la vida. Voy a hacer una apología.
esa apología de la vida que está en el directo Victoria, Federica y Perros, es un sermón horaciano y epicúreo que se pone del lado del maestro, que decía, según leemos en su epístola a Meneceo, según la traducción de las vidas de Diógenes Laercio, del deán Ortiz y Sanz, no es menos simple quien amonesta a los jóvenes a vivir honestamente y a los viejos a una muerte honesta, no solo porque la vida es amable, sino porque el mismo cuidado se debe tener de una honesta vida que de una honesta muerte. Mucho peor es quien dice, bueno es ser no nacido, o en naciendo caminar del averno a los umbrales. Pues si quien lo dijo lo creía así, ¿qué hacía que no partía de esta vida? Esto en su mano estaba, puesto que sin duda se le hubiera otorgado la petición. Pero si lo dijo por chanza, fue un necio en tratar con burlas, cosa que no las admite. David Suárez se toma en serio la vida y se toma en serio a Epicuro, chanceándose de quienes repiten las razones de Teognis y de Sileno Amidas, según el Eudemo de Aristóteles, con peores y más vulgares palabras. Pero no es solo un filósofo. Su moralismo, tan directo, lo lleva a la categoría de concionador sacro, y en ocasiones como esta es casi imposible diferenciarlo de un jesuita dirigiendo unos ejercicios espirituales. No parece ya ese cura disfrazado del que hablaba Jean Paul, sino un cura de verdad. Tengo mis serias dudas acerca de que David Suárez, al pronunciar sus apologías y diatribas, haya tenido presentes a Epicuro, Lucrecio, Horacio, Quevedo y Nierenberg, dado que suele preguntar en sus entrevistas por C. Tangana. Aunque también es cierto que ha visto muchos vídeos de Ernesto Castro, lo cual tampoco es un argumento, porque hay vídeos de Ernesto Castro con C. Tangana. En este caso, el elogio parece virar al roast, al vejamen, como ocurre de manera estrafalaria cuando el abate Andrés Muriel, en su Gobierno de Carlos III o Instrucción reservada para la dirección de la Junta de Estado que creó este monarca, publicado en París en 1834, se deshace en loas a Carlos III, es un entusiasta de Carlos III, pero va por esta poco transitada senda. Dice, cita a Carlos III, bien nos vendría tener a Gibraltar, pero estamos en paz con Inglaterra y no es justo violarla. Se entiende la paz, no es justo violarla. Y dice Andrés Muriel, noble, hermosa respuesta, que no fue repetición estudiada de la de Arístides al pueblo de Atenas cuando propuso Temístocles incendiar la escuadra griega, porque Carlos III ignoraría probablemente la existencia de aquel celebrado ateniense, que mereció entre sus compatriotas el nombre de justo. Y a esto anota. Vamos a una nota, a pie de página. El sabio obispo don Antonio Tavira, que vivió por largos años en la corte como capellán de honor y predicador del rey, contaba que habiéndose quejado una vez a Carlos III Pérez Baller, preceptor de los infantes, de la desaplicación del infante don Antonio, el rey, sin responder al preceptor en derechura, dijo: «Cuando yo era muchacho, mis maestros, que veían mi poco amor al estudio, me amenazaron repetidas veces que se lo dirían al rey mi padre. Casi siempre surtía buen efecto la amenaza, pero duraba poco la enmienda. Así determinaron por fin quejarse al rey, y hubo orden para llevarme a su presencia. Dicho se está que yo llegué temblando y del todo sobrecogido. Mi padre, al verme, dijo a mis ayos con grave ademán que acrecentó mi temor: ¿con que el príncipe no quiere estudiar? No, señor, respondieron ellos. Pues si no quiere estudiar, que no estudie. Con esto volvió la espalda y se fue. Yo, que lo oí, di 2 zapatetas en el aire y desde entonces no volví a abrir un libro. Tavira añadía, sigue la nota, que Pérez Baller, que había trabajado hasta allí con fervor en educar a los infantes, se enfrió y les dejó después hacer su voluntad. Podemos añadir una nota a esta nota a pie de página y recordar que durante mucho tiempo el padre de Carlos III creyó ser una rana. Desde luego, si las palabras de David Suárez no fueran fruto de las lecturas, sino, como dice Muriel, de su ánimo recto, bien pudiera llamárselo el rey de la comedia,
como aquella película de Scorsese, y además de La Casa de Borbón. Pero no hablemos tanto de la creación y sus misteriosos caminos y volvamos a la crítica. Reacciones como las cuchilladas contra Rojas Zorrilla, cierto, no eran la norma. Hasta podemos decir que, por no querer hacerlo, acabó resolviéndolo de una manera tan original, y le salió tan bien, que lo apuñalaron. Ya hemos apuntado esta posibilidad. Pero tampoco conviene confiarse. En 1628, Lope de Vega le escribió a Antonio Hurtado de Mendoza sobre un soneto que le habían echado por la ventana contra un pintor, entendemos que Juan van der Hamen y León, y en el que se decía, entre otras cosas: brava colgaste sarta de braguetas, bravos Apolos, Genofontes bravos, gran tienda, pocas caras, muchos rabos, Lope con pujo y Alarcón sin tetas. Pues Lope escribió sobre esto, aparte de copiar el soneto, que aunque estoy ofendido en él, confieso que me agrada, porque habiendo visto los dichos retratos, concuerda con su original. Y efectivamente, en el famoso retrato del que sin duda alguna están hablando, Lope de Vega parece que se esté aguantando la diarrea, y aún parece el primer modelo, Pasquale, de la lección sobre pedos interpretada por Álvaro Vitale en Pierino contro tutti. Es decir, Lope de Vega sería el público ideal para David Suárez, en un principio, porque le agrada la verdad. Es cierto que eso supuestamente también le pasa a todos los que van a ser rostizados, a ser vejados por Suárez. Yo creo que muchos de ellos piensan que Suárez, cuando lo que hace es, cuando presenta una bandeja con las verdades más claras, diseccionadas, disecadas, perfectamente analizadas y conservadas en formol, cuando presenta unos resultados científicos absolutamente ciertos, pues creo que la mayoría de sus destinatarios piensan que exagera, y por eso puede seguir ganándose la vida, entiendo. En un principio, digamos, Lope de Vega estaría muy contento escuchando a David Suárez, porque a Lope de Vega, aunque se vea ofendido en lo que se dice, le agrada la verdad. Sin embargo, existe, citando de nuevo a los Simpson, existe la verdad y la verdad. Y muchas son, aunque se digan entre bromas, como puños, como bien anuncia Pasolini en los cuentos de Canterbury. Lope era extremadamente vanidoso, no sin razón, y rencoroso, hasta el punto de no mencionar a Calderón más que alguna vez, solo porque no le perdonaba haber violado el sagrado en el convento donde estaba su hija. Parecía que hubiéramos omitido lo del sagrado y que no se lo perdonó en la vida. Por no hablar de lo ya dicho sobre Elena Osorio. Y además era familiar de la Inquisición, con lo que, como dice el título de una de las comedias de Rojas Zorrilla, abre el ojo. Y como Rojas Zorrilla nos hace hablar de puñaladas y de abrir el ojo y de zorrillas, no quiero pasar por alto que también me parece una de las líneas memorables de David Suárez el sintagma apuñalar con la polla. Pero me enfrié en su exposición, en este elogio, al ver algo parecido comentado con toda seriedad y credulidad como explicación antropológica de las corridas de toros, que serían la lucha entre dos machos que intentan apuñalarse mutuamente con el falo, el cuerno o el estoque. Además de esta estupidez, sostenida, por cierto, no por los antitaurinos, sino por los muy taurófilos, he encontrado expresiones muy parecidas que no deslucen la inventiva de David Suárez, pero lo ponen en dura competencia con el estro popular. En la sección La Corneta de la publicación mexicana Los 40, Vladimir Arteaga Figueroa tiene un artículo de 2016 titulado 40 formas finas de decir vamos a echar pata, subtitulado Gratinar el mollete, por ejemplo, y ofrece estos monumentos fraseológicos. Empujar las tripas, jalarle el cuello al ganso, apuñalarse la ingle, descalabrar el chango, matar la rata a palos, rechinar el catre, matar el oso a puñaladas. Esto le hubiera venido bien al antepasado de la reina Leticia. Ponerte en Pino Suárez, sacar el veneno de la víbora, hacer llorar al cíclope chino, hundir el Titanic, desflemar al cuaresmeño, echar un palenque, echar pata, ponerle Jorge al niño, terminarle los bracitos al bebé,
hacerle un hermanito, picarle el ojo al niño, echarle queso al taco, azucarar el churro,